Bienvenidos a Ella no se rindió, el lugar donde la valentía se encuentra con la esperanza y cada obstáculo se convierte en una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Inspírate y no te pierdas nuestras emocionantes historias. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún nuevo viaje de superación. Vamos con la historia. ¿Conoces esas historias que lees y sientes un nudo en la garganta? ¿Aquellas que son tan ciertas que parece que vivimos juntos? Bueno, la historia de Isabel es una de esas. No es una ficción con grandes giros ni un guión de película. Es la vida real, pulsando en cada línea. Un recordatorio de lo que es ser humano, de lo que es sentirse invisible y, sin embargo, encontrar la fuerza para brillar de nuevo. Lo que le ocurrió no fue algo trivial, un mero accidente. Fue uno de esos días que dejan a huella en el alma, que rasgan el velo de la resignación y revelan una nueva mujer, más fuerte, más viva que nunca. Y yo, que observaba desde lejos, vi cómo el polvo se asentaba y el fénix resurgiera de las cenizas de un dolor que pocos soportarían con tanta dignidad. Desde el principio se podía sentir el peso. Isabel, de 73 años y de buena vida, ex jefa de contabilidad de mente aguda y con una vida de trabajo respetable, cargaba con un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Tras perder a su marido, se encogió en sí misma, casi disculpándose por existir, convirtiéndose en una figura casi etérea dentro de su propio hogar, invisible a los ojos de aquellos a quienes más amaba. La resignación era un pesado manto que la cubría, y nosotros, desde fuera, sentíamos la agonía de verla desaparecer así, día tras día, con un conformismo que rompía el corazón. Ella, que siempre había sido un pilar, se había convertido en un susurro, un eco lejano de la mujer vibrante que una vez fue. El deseo de ser vista, de ser recordada, de recuperar su lugar, era un grito silencioso, pero audible para cualquiera que se atreviera a prestar atención. Luego vino la herencia, una cantidad modesta, procedente de Sor Dolores, que para Isabel no fue solo dinero, sino un soplo de esperanza, un billete de lotería que la vida le dio para quizá, quién sabe, reescribir un pedacito de su propia historia. Allí vio la posibilidad de reavivar una llama dentro de ella, de crear un vínculo inquebrantable, especialmente con sus nietos, que crecían demasiado deprisa y con los que sentía que la distancia aumentaba cada día. La idea, que brotó en lo más profundo de su pecho, era sencilla y grandiosa. Un viaje a Cancún, el sueño de Ricardo, su hijo, un lugar al que siempre había querido llevar a su familia, pero que la vida nunca le permitió. Para Isabel, no era solo un destino exótico, fue una etapa para ser amada, para volver a ser el centro de algo bueno, algo que ella misma, con sus propias manos, aportaría, utilizando ese recurso no por necesidad, sino por un profundo deseo de dar y de reconectar. Se lanzó de cabeza a los preparativos, con un secretismo que la hacía sentir viva, como en sus tiempos de contable, organizando cada detalle, hotel, billetes, excursiones. Todo a su nombre, todo pagado por ella, una sorpresa que esperaba revelar solo allí, en el brillo de los ojos de todos, en la alegría de ver a la familia unida, sin preocuparse de los costos, todo a su costa. Fue un regalo de puro amor, la máxima expresión de un profundo deseo de pertenecer, de romper la barrera de invisibilidad que se había instalado a su alrededor. Cada reserva confirmada, cada billete emitido era un ladrillo en la construcción de un puente para reencontrarse con la familia, para redescubrir el sentido de la propia existencia y sobre todo, de la importancia que tienen para ellos. Fue una inversión no en paseos, sino en emociones, en recuerdos que esperaba que duraran para siempre. El impacto, sin embargo, fue brutal y destrozó la esperanza que había cultivado en secreto. Unos días antes de la tan esperada partida, una esquirla de conversación, procedente de las habitaciones de su propia casa, golpeó de lleno a Isabel, como un rayo que parte el cielo en un día tranquilo. Escondida, apenas respirando, oyó la voz de Sofía, su nuera, destilando un veneno que la dejaba paralizada. La palabra lastre resonaba en sus oídos,
cada sílaba un martillazo que golpeaba su pecho, llamándola peso muerto, un estorbo que perturbaría el ritmo de las vacaciones que ella, en su inocencia, preparaba con tanto esmero. La voz de Ricardo, aunque más suave, transmitía la misma resignación, la misma aceptación de que la presencia de su madre era una carga inevitable, un precio que pagar para hacer un viaje familiar, y el dolor se profundizó a medida que se revelaban los crueles detalles. Planes de dejarla en el hotel durante ciertas excursiones, con el pretexto de que eran demasiado agotadoras para ella, como si la edad fuera una sentencia de invalidez, un impedimento para la alegría y la aventura. El símbolo de esta brutal exclusión, las notas de Sofía en el folleto de viaje, marcando actividades no aptas para Isabel, parecían una herida abierta que mostraba cómo la habían borrado, excluida mental y físicamente de los planes, antes siquiera de que el viaje comenzara. Isabel, herida en lo más profundo de su alma, pero aún silenciosa, se tragó su orgullo, el amargo sabor del rechazo. Ella no se enfrentó, no se enfureció, no permitió que el dolor se manifestara en palabras. Ella se mantuvo firme, aferrada al último vestigio de esperanza de que la sorpresa en Cancún, la revelación de su don, pudiera cambiar de alguna manera la perspectiva de aquella familia, de que la volvieran a ver, no como una carga, sino como la madre y abuela que los amó incondicionalmente, capaz de brindarles momentos inolvidables. El aeropuerto, ese lugar de salidas y llegadas, que para muchos es sinónimo de alegría y reencuentros, se convirtió para Isabel en el escenario de uno de los dolores más agudos de su vida. La escena se desarrolló con una crueldad silenciosa, que resonó en su pecho como un grito ahogado. Ricardo, el hijo, se acercó con una naturalidad que rayaba en la indiferencia y le pidió que esperara con las bolsas mientras él iba a comprar un café. Un pretexto tan banal que apenas podía disimular la verdadera intención detrás de esas palabras. Isabel, con el corazón ya pesado por las conversaciones escuchadas y la premonición de algo terrible, lo vio alejarse, disminuyendo su silueta en el bullicio de la terminal. Ella permaneció allí, inmóvil, una estatua de dolor y expectativa, con la mirada fija en la dirección en la que él se había ido, tratando, a toda costa, de descifrar si su regreso sería para ella o solo para el resto de la familia. El tiempo se arrastraba, cada segundo una eternidad, y el nudo en su garganta se apretaba a medida que pasaban los minutos sin que su hijo regresara. La cruel e innegable verdad comenzó a desplegarse ante sus ojos cuando, con una mezcla de incredulidad y horror, vio al resto de la familia, Sofía, los nietos, pasar por el control de seguridad, paso a paso, uno a uno, hacia la puerta de embarque. Siguieron caminando sin mirar atrás, sin dudar, sin saludar. Isabel los vio desaparecer de su vista, embarcar, partir, mientras las maletas, pesadas y silenciosas, permanecían allí, a su lado, como testigos mudos de un abandono que le dolía el alma. No había sido un descuido, fue un descarte, una decisión consciente de dejarla atrás, sola, con el peso emocional y simbólico de ese desprecio aplastante. Aquella partida no supuso solo la pérdida de un viaje, fue un duelo vivo, la muerte de una esperanza, de un lugar que ella creía tener dentro de esa familia. En el punto álgido de aquel dolor insoportable, cuando el mundo parecía derrumbarse sobre sus hombros y su dignidad parecía haber desaparecido por completo, un tenue pero persistente rayo de luz apareció en medio del caos. Una azafata, con una mirada que transmitía genuina empatía, se acercó a Isabel, ofreciéndole ayuda, con voz suave y preocupada. En ese instante, un milisegundo que se alargó hasta una eternidad, Isabel sintió la urgencia de desahogarse, de vomitar todo el dolor y la humillación que la asfixiaban, de contarle al desconocido sobre la traición, sobre el abandono. Fue un grito atorado en su garganta, que casi se le escapó. Pero algo dentro de ella, una chispa de su antigua fuerza, la hizo retroceder, conteniendo las lágrimas y las palabras que querían brotar como un río. En ese momento crítico, con el corazón hecho pedazos y la mente hecha un caos, Isabel tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre.
Yo no sería la víctima. Ella no se dejaba definir por cómo la trataban los demás, por cómo la descartaban. En lugar de lamentarse, de dejarse llevar por la desesperación, eligió recuperar el control de su propia vida, de su propia narrativa. Con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma, sacó el teléfono del bolso, marcó el número de la agencia de viajes y, con una voz firme que apenas reconoció como la suya, cambió la reserva, reorganizó todo y compró un nuevo billete. Fue un acto de autoafirmación, un grito silencioso de independencia, el primer gran paso de una mujer que se negó a ser borrada, que reconectaba con su poder interior, resurgiendo de las cenizas de la humillación, un cambio que parecía imposible minutos antes. En Cancún, lejos de la mirada crítica y la indiferencia de su familia, Isabel comenzó a desprenderse de años de resignación, como si se quitara una ropa pesada y polvorienta. La cálida brisa caribeña no solo acariciaba su piel, sino que parecía alejar la amargura del abandono. Ella, que se había preparado para ser un peso muerto en un viaje planeado para otros, ahora era la única protagonista de su propia aventura. En 1900, lugar de quedarse aislada en el hotel, se permitió ser curiosa, audaz y, para su sorpresa, encontró un mundo de personas que la veían no como una anciana frágil, sino como una igual, una mujer independiente, llena de historias para contar y ávida de nuevas experiencias. Se sumergió en excursiones que antes le habrían resultado demasiado agotadoras. Exploró la mística Isla Mujeres, sintió la grandeza de Chichén Itzá, redescubrió su pasión por la historia y la cultura, que durante tantos años había estado latente bajo la rutina de la vida y las expectativas de los demás. Cada paso era una reconexión con su propia curiosidad, con el vasto conocimiento que poseía y con la alegría de vivir que creía haber perdido para siempre. Conoció a Lorena y Diego, una vibrante pareja chilena, dos amigos argentinos que irradian libertad, una pareja de españoles risueños, y Camila, una viuda canadiense que viaja sola, cada uno un símbolo viviente de que la libertad, la autoaceptación y la aventura no tienen límite de edad. Eran el espejo que Isabel necesitaba, mostrándole la belleza de ser quien es, sin máscaras ni excusas. El momento culminante, el clímax de este redescubrimiento, fue sumergirse en el mar turquesa de Cancún. Las aguas saladas del Caribe, cálidas y acogedoras, parecieron lavar años de resignación, abnegación y dolor silenciado. Cada ola que la tocaba era un abrazo, una purificación que la liberaba del pasado y la impulsaba hacia el futuro, asumiendo su nueva identidad de mujer fuerte, independiente y finalmente dueña de sí misma. La ironía del destino, o quizás su propio coraje, hizo que el enfrentamiento fuera inevitable, pero de una manera que nadie esperaba. Cuando su familia, Ricardo, Sofía y los nietos, finalmente llegaron al resort, el shock en sus rostros era palpable, una mezcla de sorpresa y confusión que, para Isabel, tuvo un sabor agridulce de justicia. Esperaban encontrar a una Isabel indefensa, tal vez esperándolos, o peor aún, una Isabel que ni siquiera había llegado. Pero lo que encontraron fue una mujer serena, ya instalada, disfrutando de cada momento, y lo más llamativo, sus reservas no estaban en sus nombres, no eran ellos los anfitriones de ese viaje. Isabel había dado vuelta a la tortilla silenciosamente, y la constatación de que todo había sido pagado, y por ella, fue un golpe sutil que los desestabilizó. El diálogo que siguió no tuvo gritos ni escenas dramáticas, pero estaba cargado de una intensidad que superaba cualquier guión. ¿Pero pagaste todo? Ricardo preguntó con la voz entrecortada por la sorpresa y un dejo de vergüenza que Isabel pudo sentir en el aire. Su respuesta fue tranquila, asertiva y carente de cualquier chantaje emocional. Sí, fue un regalo. Pero ahora cada uno lo disfruta a su manera. No había espacio para las discusiones, para el victimismo. Solo la observación de un hecho que puso a cada uno en el lugar que le correspondía. La postura tranquila, firme y sin exigencias de Isabel revelaban una fuerza que nunca habían visto. Ella no necesitaba exigir respeto.
Su presencia y autonomía hablaban por sí solas, con una elocuencia que ninguna palabra podía expresar. Era la manera más digna de imponer límites, de redefinir su relación con ellos, sin disminuirse, sin perder el amor, pero reafirmando su propio valor e independencia. La sorpresa y el silencio de la familia fueron su mayor victoria, la prueba de que la dignidad, cuando se recupera, brilla más que cualquier resentimiento. Era la manera más digna de imponer límites, de redefinir su relación con ellos, sin disminuirse, sin perder el amor, pero reafirmando su propio valor e independencia. La sorpresa y el silencio de la familia fueron su mayor victoria, la prueba de que la dignidad, cuando se recupera, brilla más que cualquier resentimiento. Ese momento, aunque sin palabras duras, fue un parteaguas, una línea trazada en el suelo que marcó el final de una era de sumisión y el comienzo de una nueva fase de respeto mutuo. Isabel observó la perplejidad en sus ojos, no con el deseo de venganza, sino con la serenidad de quien finalmente había encontrado su lugar. Un lugar que no necesitaba la validación de nadie para existir. La transformación que siguió no fue solo de Isabel. La familia, poco a poco, comenzó a sentir el impacto de aquel viaje inesperado y la nueva postura de la matriarca. Sus nietos, hasta entonces ajenos a su presencia, comenzaron a admirarla, a verla no solo como su abuela, sino como una mujer fuerte, independiente y vivaz. Las excursiones que inicialmente serían demasiado cansadoras para ella, se convirtieron en momentos de aprendizaje y admiración, cuando Isabel, con su vasto conocimiento de la cultura maya y la historia de la región, impresionó a todos con su sabiduría y entusiasmo. Sofía, la nuera, en un momento de sorprendente sinceridad, reveló que sentía envidia de la fuerza de Isabel, de su capacidad de reinventarse y de la relación que tenía con Ricardo, un vínculo que Sofía siempre quiso tener. No era una envidia mezquina, sino un reconocimiento genuino de una cualidad que sentía que le faltaba, una admiración por la resistencia y el coraje que Isabel había demostrado. Fue una señal de que la barrera que se había erigido entre ellos comenzaba a disolverse, dando paso a una comprensión más profunda, a una posibilidad de reconexión basada no en obligaciones, sino en el respeto mutuo. Ese reconocimiento fue, en cierto modo, una petición silenciosa de perdón, una admisión de error que Isabel notó en su mirada. Ricardo, por su parte, admitió haber subestimado a su madre, conmovido por su dignidad y el modo en que manejó toda la situación, sin rencor, sin acusaciones, solo con la firmeza de quien ha recuperado el control de su propia vida. Por fin había caído la ficha. Se dio cuenta de lo injusto y cruel que había sido, y la visión de su madre, una vez tan resignada, ahora tan plena e independiente, lo golpeó duro. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran solo de arrepentimiento, sino de renovado orgullo, de admiración por esta mujer que había descuidado y que, aún así, le estaba enseñando una invaluable lección de vida. Ese momento entre madre e hijo fue la materialización de una sanación, de un vínculo que se reconstruía con verdad y humildad. Escenas claves de esa transformación quedaron grabadas en la memoria de todos. Isabel bailando salsa con el instructor, bajo la mirada orgullosa de sus nietos, quienes se sorprendieron por la ligereza y alegría de su abuela. Una imagen que rompió la rigidez de lo que creían que era la vejez. Los movimientos de Isabel, llenos de ritmo y vida, eran una invitación a la celebración, una prueba de que la alegría no tiene edad y que el espíritu puede ser eternamente joven, desafiando todas las expectativas. Era una Isabel que nunca habían visto antes y que de repente se convirtió en una inspiración, una figura que emanaba pura felicidad, contagiando a todos con su energía vibrante y sus ganas de vivir intensamente cada momento. El conocimiento de Isabel sobre los mayas durante la excursión a Tulum, que impresionó al grupo y reveló una faceta de su abuela que desconocían, fue otro hito. Hablaba con pasión, con detalles que ni siquiera el guía turístico parecía dominar, y la familia la observaba con la boca abierta, dándose cuenta de la inteligencia y el bagaje cultural que siempre había tenido, pero que había sido sofocado por la invisibilidad.
Fue como si con cada explicación recuperara un trocito de su espacio, de su voz, de su identidad, y la admiración en los ojos de sus nietos fue el aplauso más grande de todos. Ellos, que antes la veían solo como la abuela, demasiado cansada, ahora la veían como una auténtica enciclopedia viviente, una fuente inagotable de sabiduría y de aventura. La fuerza, la dignidad y la independencia de Isabel, una celebración de la vida y la capacidad de reinventarse, incluso cuando todo parece perdido. La cena, que comenzó tensa y llena de incertidumbre, terminó en celebración, con sonrisas sinceras y promesas de cambio, de una nueva dinámica familiar, donde Isabel ya no sería invisible, sino el centro de un renovado amor y respeto. Las conversaciones fluyeron, las risas resonaron y el ambiente era de ligereza y alegría, una verdadera catarsis para todos los presentes, un banquete de reconciliación y de nuevas posibilidades. Fue una prueba de que la vida, incluso después de las mayores caídas, puede sorprendernos con un renacimiento. El viaje, que comenzó con el abandono y el dolor, terminó con una celebración de la vida y la fuerza de las mujeres, demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo, para encontrar un nuevo propósito, para reconectarse con una misma y con el mundo. Isabel sintió la plenitud en cada fibra de su ser, el agradecimiento por haber pasado por esa prueba y, sobre todo, la certeza de que el dolor había sido un paso y no un abismo. Ese día, que pudo ser el final de su vida, fue, en 1900, en realidad, su nuevo comienzo, el día en el que ella, Isabel, se permitió florecer de nuevo, más fuerte, más bella y más resiliente que nunca, testimonio vivo de que la dignidad y la autoestima son tesoros inalienables, capaces de transformar cualquier oscuridad en luz. Isabel regresó a casa transformada y, lo más importante, con la promesa real de un cambio en la familia. Estas no fueron solo palabras vacías dichas en un momento de emoción. Había una intención genuina de reevaluar la forma en 1900 que se relacionaban, de darle el lugar que merecía, de reconocer su valor e importancia. Los abrazos de los nietos eran más fuertes. Las miradas de Ricardo y Sofía transmitían un respeto y una admiración que antes no existían, y el ambiente en casa parecía más ligero, más acogedor, como si un gran peso se hubiera quitado de los hombros de todos. Sintió la diferencia en el aire, la delicadeza en las palabras, la atención en los gestos, y supo que esta transformación no era solo una fase, sino un nuevo capítulo. Pero el mayor regalo que traje de Cancún fue la liberación interior. Ella ya no aceptaba ser borrada, disminuida, silenciada. Aquella Isabel que se acurrucaba, que pedía perdón por existir, había quedado atrás, en las cristalinas aguas del Caribe. Descubrió que podía ser feliz, amada y respetada sin encajar en las expectativas de los demás, sin doblegarse a los estándares impuestos por los demás. La constatación de que su propia felicidad y bienestar dependían únicamente de sus decisiones y actitudes la llenó de una fuerza inquebrantable, una autonomía que la hizo respirar aliviada, como si se hubiera deshecho de una pesada armadura que le impedía ser quien realmente era. Ella entendió que la validación no venía de afuera, sino de adentro, de su propia capacidad de valorarse y luchar por lo que creía. Este redescubrimiento no fue solo una buena sensación, fue una convicción que se arraigó en su alma, una nueva forma de vida, una nueva perspectiva sobre el envejecimiento y sobre ser mujer en un mundo que muchas veces intenta empequeñecernos a medida que pasan los años. Cada día estaba más segura de que su dignidad y autoestima eran sus mayores tesoros y que nadie volvería a arrebatárselos. Ella, Isabel, se había convertido en su propia heroína, y la ligereza que sentía era el reflejo de un alma en paz, finalmente liberada de todas las ataduras invisibles que la retenían. La última frase, que resonó en su mente como un mantra, selló esta transformación, porque yo también seré diferente. No fue una promesa hecha a los demás, sino a ella misma, una promesa de no ser anulada nunca más, de no permitir nunca más que el miedo o el rechazo
definieran quién era o qué podía ser. Fue una declaración de independencia, un grito silencioso de empoderamiento, un compromiso inquebrantable con su propia felicidad y bienestar. Esta sencilla y poderosa frase representó la cima de su camino, el punto final de una vida de resignación y el punto de partida de una existencia plena y auténtica, donde sería protagonista de su propia historia. El viaje a Cancún fue mucho más que un tour. Fue un viaje de regreso a sí misma, un renacimiento que la hizo más fuerte, más libre y más dueña de su destino. Una mujer que abrazó su edad con sabiduría y coraje. Cada amanecer en el paraíso caribeño era un recordatorio de que la vida es un constante nuevo comienzo, y que, incluso después de las mayores tormentas, el sol siempre vuelve a brillar, más fuerte y cálido que antes. Ella no buscó venganza ni confrontación. Ella buscó su propia paz, su propia voz, y al hacerlo, transformó a todos los que la rodeaban, demostrando que el amor propio es la mayor de las revoluciones. Esta historia de rescate personal, donde el abandono se convierte en el punto de partida del renacimiento, es un recordatorio doloroso e inspirador de lo que significa ser humano. Isabel no solo viaja a Cancún, sino que viaja de regreso a sí misma, inspirando a todos los que la rodean, incluidos aquellos que la han lastimado, a mirar hacia adentro y a sus propias acciones. Es una historia sobre envejecer con dignidad, sobre imponer límites sin perder el amor y, sobre todo, sobre recordar al mundo y a una misma, que una sigue siendo mujer, persona y protagonista de su propia vida, a cualquier edad y en cualquier circunstancia. Si esta jornada te inspiró, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias que te conmoverán.